Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Hoy venimos al Valle de Hermigua, en la isla de La Gomera, a hablar del cultivo del plátano y de su seguro colectivo. Acompáñenos. Roberto. Muy buena. ¿Qué tal, hombre? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, te hemos pillado en La Gomera. A mí me han dicho que para hablar de seguros agrarios buscara a Roberto. Y me han dicho, ¿y dónde está Roberto? Y dice, pues en cualquier punto de Canarias, ¿no? Pero hoy toca La Gomera. Sí, aquí ha habido en este último temporal algunos daños de cierta consideración. Bueno, antes de entrar en materia, que vamos a intentar profundizar en esas estupendas herramientas, qué curioso que sigamos viendo agricultura en una isla como La Gomera, ¿no? Lo digo porque el sacrificio tiene que ser enorme. Este es de los sitios que orográficamente yo creo que de las islas es la más complicada. Es donde más costoso es sacar una producción de cualquier clase adelante. Porque aquí el tamaño de las huertas, estamos hablando que la mayoría no pasan de los 300 o 400 metros cuadrados. Sí, y además salvando muchas veces una pendiente. Unos desniveles tremendos y que hay que cargar materiales, abonos para arriba y piñas para abajo. Tú como experto, aunque tu sector es más amplio y con otras connotaciones financieros, económicos, ¿cómo crees que puede subsistir una agricultura en un espacio como este? Bueno, uno de los pilares precisamente es el soporte que le da el seguro. Que estar intentando cultivar unas producciones tan comprometidas en unos lugares en los que de vez en cuando tenemos estos problemas de fenómenos climáticos adversos, pues uno de los pilares económicos de la agricultura es el seguro agrario. Otro pilar debe ser el trabajo y otro pilar debe ser romanticismo, ¿no? También, además de la comercialización y porque el fruto de un trabajo bien hecho hay que saber venderlo correctamente también. También es verdad que este tipo de espacios le dan un valor añadido a unas determinadas producciones agrarias que debe ser ese el camino. Pongo, por ejemplo, la miel de palma, ¿no? Que le sigo diciendo miel. Sí, yo también, yo también. No, yo me resisto a llamarlo de otra manera. Yo también, de momento yo también. Hombre, sí, el lugar también le da su carácter, le da su impronta. Los plátanos de La Gomera son un pelín distintos del resto de las islas, ¿no? Tienen otras características organolépticas un poquito mejores, tienen un tamaño un poquito menor, pero son desde luego, pues quizás un poquito más sabrosos y más los de aquí, de este Valle de Hermigua, ¿no? Bueno, cuéntanos, tu profesión es corredor de seguros. Corredor de seguros y ingeniero técnico agrícola. Bueno, corredor de seguros. Hablemos primero como un corredor de seguros se especializa en un sector que a priori es venir a la tierra a cultivar, ¿no? ¿Por qué irte por ahí? Hombre, siempre, pues desde pequeños mi abuelo fue encargado de un empaquetado de plátanos, tuvo finca de plátanos, vino de La Palma de cultivar plátanos a Tenerife. Siempre estuvimos relacionados con la agricultura. Mi abuelo materno fue tabaquero
Y siempre hubo una relación muy directa con el sector primario en mi familia y a mí algo me debió inocular, algo me debió de quedar de seguido familiar y siempre he estado relacionado con la agricultura, de una u otra manera. Vale, y entonces, pues, qué mejor que después estudiar, profesionalizarte y unir todo eso en un paquete. Sí, además, pues desde un punto de vista más financiero y asegurador, creo que es una de las patas que faltaban entonces cuando yo empecé con esta profesión en el año 82. Estaba muy en pañales todavía el sistema de protecciones a las financieras, al sector agrario. En pañales hables en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio nacional. O sea, el seguro agrario nació en el año 78 y no llegó a Canarias de la mano del plátano hasta precisamente el año 82, cuando terminé la carrera. Y mi padre, que ya trabajaba para una mutua de accidentes de trabajo, que era la Mutua Rural, que también pues, fue una de las pioneras, una de las fundadoras del pool de agroseguro. Quiero ir escudriñando en cómo ha nacido el seguro agrario, sobre todo en el subsector platanero, que hablar del plátano hoy en día, si no existiesen los seguros agrarios, sería complicado. Pues hay mucha gente que no se lo explica el sector sin el seguro. De hecho, ahora mismo pues venía de ver a uno de los encargados de la finca que me estaba comentando que gracias al seguro, bendito seguro, que nos permite dormir tranquilos. Pues vamos a ver cómo ese bendito seguro va a cubrir los daños que tú vienes a ver. Muy bien. Pues te acompaño. Vamos. Vamos. Tiene que ser eso. Bueno, Roberto, tú que nos has dicho que has vivido desde muy chico la incorporación de los seguros agrarios a la agricultura, esto ya tiene años de historia, ¿no? Pues sí, ya va para 25, estamos desde el año, los ha superado, desde el año 82 se trajo el seguro del plátano. Pero ¿y en el sector agrario en general? Empezaron en el año 80. 80. En el año 80, el plátano fue pionero en el seguro agrario español. Eso en Canarias, ¿en el Estado español ya existía alguna tradición de asegurar determinadas producciones? Hubo algunos intentos antes de la ley del 78, a raíz de alguna serie de mutuas y algunas asociaciones de productores, pero nunca tuvieron éxito porque no consiguieron dar con la fórmula mágica con la que se dio en la ley de seguros agrarios del 78, que fue unir al sector público y al privado, en una mezcla bastante estable y perfecta, que de hecho no ha habido que modificar desde entonces hasta la fecha. Ya, y no es fácil, vender un seguro en cualquier sector no es fácil, pero introducirse en un sector que no tenía, digamos, la necesidad sí la tenía, pero no tenía la costumbre de saber que dentro de sus números tenía que contemplar una herramienta que lo utilizaban ellos para los coches. Esto no tuvo que ser fácil, digamos, en el contexto general, ¿no? En el sector agrario es quizás donde haya menos cultura aseguradora, ¿no? Entonces, introducirlo ha sido tremendamente trabajoso, costoso, explicarle a los agricultores que es una herramienta que resulta útil y que conviene invertir en ella. ¿Cómo se une el sector privado y el público? ¿De qué manera articulan? ¿Qué fórmula se estableció? Se usó la misma fórmula que se usa para darle respuesta a los riesgos de aviación, a los riesgos nucleares, ¿sí? Que es la fórmula del pool privado. Hay un pool de compañías que cuando hay un riesgo muy difícil de asegurar, porque a nadie realmente le resulta apetecible. Cuando hablas de un pool, disculpa que te interrumpa, es que se llama a la que quiere integrar un grupo de empresas que prestan ese servicio. Es una sociedad anónima en la que se integran entidades aseguradoras que todas dan cobertura a lo mismo en las mismas condiciones. Ya. Realmente la cobertura la dan las compañías de seguros, pero siempre trabajan con un mismo nombre comercial, que se llama agroseguro. Esa es la fórmula que nosotros conocemos con agroseguro. Sí. Participación pública y privada. ¿Y qué aportan cada uno? La participación pública viene de la parte del Consorcio de Compensación de Seguros, que se sienta en el Consejo de Administración y a la vez es reasegurador de los excesos de siniestralidad que tiene el pool. Y por otra parte están las aseguradoras privadas, que son las que dan cobertura, las que dan soporte financiero a la siniestralidad y a los gastos de funcionamiento, etcétera, etcétera. Bueno, tiempo después que se crea eso en el Estado, en Canarias, un sector que ha sido modélico para muchas cosas, el platanero, ¿cuándo se plantea que tiene que ser bajo una fórmula de ese tipo?
En el año 99, ya después de muchos años asegurando individualmente cada uno de los agricultores, se llegaba a una penetración del 35 hasta el 40, se llegó a asegurar un año por ciento de la producción, bajo, ¿no? que es relativamente bajo. En el año 99 hubo un temporal que fue un detonante importante que hizo causa-efecto, ver al sector, a los líderes del sector de aquel momento, que había necesidad de darle cobertura de seguro a toda la producción, porque en aquel momento se vio peligrar la viabilidad económica de algunas explotaciones después de aquel siniestro. Claro, y por ende después afectará a todo el sector, porque si tú no mantienes un determinado volumen de producción en general del sector, se te caen muchas otras propuestas que tienes sobre la mesa, ¿no? Claro, si tú faltas del mercado, se te va el mercado, el hueco tuyo lo va a ocupar otro. Entonces, vale que el seguro no te sirve para suplir eso, pero sí que te sirve para suplir la parte de la falta económica que tiene en las explotaciones como consecuencia de un fallo de fruta, que no tenga fruta que comercializar. Bueno, entonces llega ¿qué año? ¿En qué año se sientan los plataneros a decir esto tenemos que hacerlo de otra fórmula? En enero del 99 fue el temporal. En junio del 99 estaba hecho, confeccionado y puesto a la firma de las 24 organizaciones de productores que había entonces. Estaba a la firma de los presidentes de las 24 organizaciones de productores. Eso no fue fácil, Roberto. Eso fue realmente difícil. Fue hacer auténtico encaje de bolillos porque cualquiera puede entender que encajar 24 voluntades para que empujen en el mismo sentido es complicado. Es muy complicado, además cuando había muchos que el seguro no lo veían como un instrumento útil. Claro, es una herramienta que comienza a estar de nuevo dentro de sus números y hasta que no la probasen, hasta que ellos no viesen ese rendimiento, algunos eran reacios. Pero bueno, yo quiero que ahora vayamos a alguna zona afectada y me cuentes los entresijos que tiene un seguro agrario. ¿Cómo se beneficia un agricultor de una herramienta como esta? Muy bien, vamos. Te acompaño. La verdad es que no tuvo que ser fácil, pero bueno, son las decisiones que para tanta gente. ENESA. La entidad estatal de seguros agrarios, ENESA, tiene carácter de organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Subsecretaría del Departamento. Actúa como órgano de coordinación y enlace por parte de la Administración para el desarrollo de los seguros agrarios. Las funciones fundamentales que la legislación encomienda a la entidad se concretan en la elaboración del Plan Anual de Seguros Agrarios, en la concesión de subvenciones a los agricultores y ganaderos para atender al pago de una parte del coste del seguro y en la colaboración con las comunidades autónomas en estas materias. Bueno, Roberto, una vez que se produce ese momento histórico para el subsector platanero, que es la formalización de un seguro agrario colectivo, o sea, todos dentro de la misma bolsa, ¿cómo es la integración del beneficiario, del agricultor, del dueño de esta parcela? La organización de productores suscribe un contrato de seguro en el que él está incluido. La organización asegura todas las parcelas de plátano que están asociadas a su organización de productores. Claro, debemos decir que todos los agricultores que comercializan plátano de Canarias están suscritos a una organización de productores, sí, en las que se beneficia, por supuesto, en primer lugar porque comercializa a través de ella, pero también y además tiene su seguro. Agrario. Además tiene su seguro. ¿Qué hace el agricultor? ¿Notifica número de plantas, superficie? ¿Cómo es eso? No, en el registro de la organización de productores está el dato de la producción que obtiene el agricultor y de las parcelas con sus referencias de recinto y parcelas SICPAC perfectamente identificados, con las superficies donde las tiene, exactamente. Y con un historial, me imagino que y con un historial absolutamente registrado desde el principio de los tiempos. que eso ha servido para que cobres un seguro en función de si has tenido... Sí, tiene que ver con la ayuda, con lo que se percibe como ayuda a través del POSEI, y también sirve, en la misma base de datos sirve también para el seguro. Bueno, una vez que ya el agricultor pues
dispones de esa herramienta activa, sucede un temporal. Vamos a poner un temporal X, viento, agua. Que es el riesgo principal, sí. Que es el riesgo principal. Eso está dentro de las coberturas, ¿no? La garantía principal del seguro es el viento. O sea, que cubre el seguro. La razón de ser del nacimiento del seguro fueron los daños que causan los temporales de viento. Y además se cubren los daños por inundación y lluvia torrencial, por lluvia persistente, por ataques de fauna silvestre, por incendio, también, ¿vale? Por pedrisco y por golpe de calor. Vale. Ese es, digamos que... Ese es el cuadro de garantías completo. El cuadro de garantías de la póliza de seguro. Y además está cubierto una garantía que se llama de resto de adversidades climáticas, que es una especie de lo que le da la característica de todo riesgo de fenómenos climáticos adversos. Ese conjunto de coberturas que tiene en comparación con otro tipo de seguros, ¿cómo es? Pues de los que son de aplicación en Canarias son bastante similares. El cuadro de garantías es prácticamente el mismo. Pero es que es bastante amplio, ¿no? Tremendamente amplio. O sea, cubre cualquier fenómeno climático adverso, prácticamente. Así entiendo de que puedan descansar tranquilos, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que los niveles de cobertura son un poco distintos en función del riesgo de que se trate. Hay riesgos principales que tienen un tratamiento más beneficioso para el agricultor y otros que hace falta tener un daño de mucha mayor intensidad para que haya cobertura. ¿Eso porque suceden en menor medida? Claro, y cuando suceden de todas maneras suelen ser catastróficos, ¿no? Ya. Lo que sí que tiene el plátano, en diferencia con otros cultivos, es que tiene un sistema de valoración de daños muy desarrollado. Valoración de daño es cuando se produce un fenómeno, los agricultores en este caso lo comunican a sus organizaciones profesionales, Correcto. A su organización de productores, y ahí se pone en marcha la maquinaria. El mecanismo de tasación de daños, sí. ¿Quiénes son los que vienen a tasar? Son peritos agrícolas independientes que los contrata Agroseguro, previa una formación para que todos utilicen exactamente la norma de peritación de daños que está aprobada está publicada en el Boletín Oficial del Estado, aprobada por el Ministerio de Agricultura, y con esa misma norma peritan todos. Bueno, tú que eres tasador, que eres perito, o sea, no solamente tienes digamos que la visión global, sino en esa en particular, este daño en el que los tasadores van a venir a este hecho, esto que ha ocurrido, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que ellos se cuestionan o por dónde comienzan? Primero contactan con el agricultor, el empaquetado los pone en contacto con cada agricultor individual para ir a visitar, para ordenar la visita a la finca. Para que los agricultores, exacto, se planifica desde el empaquetado algo más de escritorio, en coordinación, ¿no? Efectivamente. Ya una vez que están en el campo, lo primero que hacen es determinar los lindes de la parcela, qué forma tiene, dónde está el daño y cómo se ha producido, para tomar unas muestras testigos o tomar unas muestras que le permitan tomar una muestra representativa del daño que ha habido en la parcela. No se cuentan toda la planta. Primero el conjunto para hacerse una visión de por dónde se tiene que mover para determinar correctamente el daño que ha habido en esa parcela. En este caso en particular, que estamos viendo una planta caída, ¿no? Sí. ¿Esto cómo se denomina? Esto es una planta caída. Tumbada. Porque ha quedado al descubierto las raíces. Esto es inviable. Esta planta ya se va a detener definitivamente su desarrollo. Aquí no va a haber más engrosamiento de la fruta. Al revés, esto va a picarse ¿Y cómo se valora? Las plantas caídas son un 100% de daño. 100%. Esta planta tiene el 100% de pérdida. Aquí no se aprovecha absolutamente nada. Desde cada planta caída es una unidad caída. Eso es un 100% de daño. Y se hace una cuenta separada de las plantas que están caídas. Esas llevan una cuenta especial, digamos, en la peritación. Porque claro, a todas estas, el hecho de que hay una planta caída dentro del mismo plantón es que afecta al conjunto, ¿no? Eso también se valora a la hora de... Si está la planta hija caída también, son dos daños. Está el de la planta madre y el de la planta hija. En este caso es madre, nada más. En este caso cayó solamente la madre y se ve la planta hija está en pie. Aquí está. Si la que cae es una planta, por ejemplo, sin fruta... La planta madre totalmente en el suelo, ¿sí? Y esta es la planta hija de esa planta madre, de la misma cabeza, y esta está en pie. Que en este caso no tiene daño ninguno o sí puede evaluarse... A las plantas hijas no se le mira el daño que puedan tener por pérdida de hojas porque recuperan, ¿vale? Se retrasan, pero acaban recuperando.
recuperando porque, claro, está en un crecimiento intermedio, digámoslo así, y llegará... Es cuando le faltan 3 meses para parir a la planta, es cuando tiene la consideración de planta madre. Que en este momento, caso no, le falta mucho más, ¿no? Esto está muy tierna, sí. Bueno, a nivel de otros daños, a veces daña la hoja. La fruta. A veces daña la hoja. Vale. Y una planta que no ha caído, pero que la fruta se ha roto, eso también es otro tipo de daño. El daño, el roce mecánico que ha producido daños en la fruta también se tiene en cuenta. También se tiene Se en hace cuenta. un muestreo del roce mecánico de la hoja o del horcón que haya producido en la piña, también se tiene en cuenta. Bueno, también me hablabas de si podemos dividirlas en un par de categorías o subcategorías, daños que se producen a planta caída o daños que se producen en la hoja. En la hoja, sí. ¿Me los enseñas? Sí, de acuerdo. Pues vamos también a tasar, ¿no? Una planta con daños de las hojas, ¿no? Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales. Contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. Es un mensaje de Asaga. Es curioso, Roberto, cómo una herramienta tan importante que estamos viendo realmente, cómo actúa una herramienta de esta, en otros subsectores ha costado mucho. Cuesta, sí. Yo creo que una de las razones es porque le falta estar más articulado, tener una unión mayor y estar más en sintonía y buscar más los intereses comunes y las cosas que unen que las cosas que separan. Entonces yo creo que también colabora que un sector o un subsector como el platanero esté tan organizado, ¿verdad? Desde luego que sí. Mira, Juanma, esta es una planta donde se mira la defoliación. O sea, que es otro tratamiento porque la planta no ha caído. Exacto, entonces lo que se mira es el estado fenológico, el estado de desarrollo. Esto es una planta que está en estado F, en el que la piña ya está prácticamente para corte. Así que prácticamente tenga la defoliación que tenga, apenas va a tener daño en el estadillo. Y eso se valora... Si esta misma defoliación, la piña tuviera menos desarrollo, si estuviera recién parida, tendría un daño considerable, porque con tan pocas hojas sería incapaz de conseguir que llenara adecuadamente. Vale. ¿Existen otro tipo de casos que esté entre una planta caída o una planta que no esté totalmente caída y otro tipo de valoraciones? No, lo que se mira es la planta que detenga irreversiblemente su desarrollo, esa tiene su cuenta particular, y por otro lado se miran las que han perdido la hoja, se hace un conteo de la defoliación que tenga, relacionado siempre con el estado fenológico en el que se encuentra la planta. Claro, el grado de afección, digamos que en este estado no va a ser el mismo, más pequeño, que en un estado o más de o distinto mayor, desarrollo, y por eso efectivamente. se le va valorando. De grano de la fruta, las plantas son madres desde los 3 meses antes de parir, hasta que después paren, hasta que se cortan. Y hablabas al principio que el tasador, por supuesto, no valora absolutamente todas las plantas afectadas. No, se toma una muestra representativa de los daños que hay en la parcela. Se huyen de las lindes de la parcela donde haya máximo daño y donde haya mínimo daño, las partes más azocadas, y se toman muestras que sean representativas. Esas tasaciones se pasan en ese momento a Agroseguro, a la compañía de seguros. Se hace ¿Cuál es el siguiente plazo? Vaciado, actualmente se utiliza una tablet, una herramienta informática, que es donde se van tomando los datos y al final de la peritación se le comunica al agricultor el resultado. Es decir, usted tiene un porcentaje de pérdidas de tanto. El agricultor está conforme o no, puede decir que no está conforme y entonces se genera
un mecanismo de peritaciones contradictorias y si está conforme, pues eso en esa noche se transmite a Agroseguro y se carga esa tasación, esa inspección de daños se carga en el sistema de Agroseguro. Bueno, vamos a seguir viendo posibles daños. De verdad que es un mundo complejo, ¿no? Chahuigos, sitios hondos en el barranco en los que se depositaba el agua. Isla Baja, Tenerife. En el libro blanco de la agricultura en Canarias puede leerse: el aprovechamiento del agua suele ser proporcional a la heredad o tierra que se trabaja. Yo imagino, Roberto, que dependerá un poco del grado de afección que haya en un determinado momento, pero cuánto suele transcurrir entre que se produce el hecho y el agricultor recibe al perito, al tasador en finca. En siniestros de plátano como este que hemos estado viendo, se espera unos días a que madure el daño para que sea evidente, porque si vas muy inmediatamente, la planta está todavía demasiado verde y no ha evolucionado el daño y no consigues verlo claramente. O sea, no aparecen esos síntomas. síntomas. Por lo menos una semana. A partir de una semana ya se comienzan las tasaciones. Y suelen terminarse siempre, como lo que dije antes, ¿no? Si son más, pues tardará más tiempo, pero más o menos el periodo de que se termina. El plazo legal es de 20 días después de conocido el siniestro. Agroseguro tiene que haber hecho de comunicado siniestro, Agroseguro tiene que haber hecho la tasación. Lo que pasa es que también hay que entender que en siniestros extraordinarios, en los que haya una afección muy grande de muchísimas parcelas, pues no hay peritos para abarcarlas a todas en un tiempo mínimo, tan mínimo como 20 días, a veces se tarda hasta un mes en terminar los trabajos. Bueno, una vez que nos comentabas antes, esa información fluye por los métodos, digamos que modernos. Se produce también una posterior revisión final por parte de alguien. ¿Qué se hace? Sí, a lo largo de la campaña del año de seguro, que empieza el 1 de julio de cada año y termina el 30 de junio del año siguiente, pues todos los siniestros individuales que haya habido durante todo el año se van sumando, todos los que superen un 1%, y al final del año se hace el cómputo. Y los que hayan superado el mínimo indemnizable serán indemnizados, descontadas las franquicias que sean de aplicación. Y es un pago entonces único que recibe el agricultor en un determinado momento del año. Sí, en los seguros, en los cultivos de recolección única es sencillo, porque todo el mundo entiende que después de la vendimia, en el caso de la uva, es cuando ya después se van a empezar a generar las indemnizaciones, o en el caso de la cosecha, en el caso de la papa. Pero en cultivos de recolección continua como el plátano, pues hay que llegar a alguna convención, algún acuerdo, y lo que se ha buscado es el momento en que menos probabilidades hay de que ocurra siniestro para cortar la cuenta y volver a empezar de cero. Bueno, yo sé que tienes mucho trabajo, que son momentos de estar muy pendiente de mucho detalle, pero quiero hacerte la pregunta del millón. ¿Realmente tendríamos cultivos con estas garantías, con este desarrollo, sin una herramienta como un seguro agrario colectivo? Yo creo que en los últimos años, al menos en 2 ocasiones, hubiera desaparecido el 30 al 40% del cultivo del plátano. Y no hubiera habido capacidad financiera para volver a ponerlo en pie. Vamos, no se explica el cultivo del plátano sin el seguro, hoy por hoy. Bueno, creo que me lo has dicho todo. Yo voy a despedirme. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Juanma. Yo me voy y te dejo trabajando. Gracias. Hasta luego, gracias. Una vez más, comprobamos cómo el subsector platanero es ejemplo. En este caso, con esas imprescindibles herramientas, el seguro agrario colectivo. Apostemos por lo nuestro.
Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario.